soy Iris y este es el resumen de lecturas de mayo. Durante mayo, creo que como ha venido siendo habitual, terminé varios libros cortos, pero también un par que venía leyendo desde hacía varios meses. Y bueno, empecemos. El primero que voy a mencionar es El loco de Dios en el fin del mundo de Javier Cercas. Este libro salió el año pasado, creo que por ahí, por la época en donde falleció el Papa Francisco, y vi que estaba como en muchas listas de lo mejor del año, entonces me había llamado la atención. Lo estuve leyendo muy lentamente y de pronto coincidió en cuando el actual Papa León pues ha dado sus opiniones muy políticas, muy progresistas, lo cual ha escandalizado a muchos conservadores que tienen una visión de Jesús que no corresponde con el Jesús que está en la Biblia. Y coincidió, me dieron como que muchas ganas de ya meterle prisa a este libro. Y es que, bueno, vamos a ver, ¿de qué demonios trata este libro? Es un libro de no ficción. Javier Cercas es como un autor, un intelectual español. Entonces un día se le acercan a los del Vaticano, creo que la editorial, y le dicen, ay, oye, el Papa, o sea, Francisco, va a ir a Mongolia, va a este lugar que es el país casi con menos católicos del mundo, o sea, como que le dicen, no, y queremos que vayas y escribas un libro, y él se queda como de, ¿yo por qué? Yo no soy católico, yo soy ateo, la religión como que no me gusta, no tengo, o sea, nada me vincula con el tema, pero le dicen, no, es que nosotros creemos que puede salir algo interesante, y pues podríamos ver la posibilidad de que te entrevistes con el Papa. Y pues como que le empieza a llamar la atención la idea, y sobre todo lo que termina decidiéndolo es que si bien él no es católico, creció en un hogar católico y su madre era muy creyente, y él quiere preguntarle al Papa porque su madre está convencida, o sea, su esposo, el papá de él, falleció muchos años atrás, y está convencida de que cuando ella fallezca va a verlo, se van a reunir en el cielo. Entonces, pues como que él tiene ganas de preguntarle al Papa, oiga, ¿existe la vida después de la muerte? ¿Mis padres se van a reencontrar? ¿Qué le digo a mi madre? Entonces como que va, o mejor dicho, es como la preparación al viaje, empieza como a entrevistarse con varios sacerdotes, mucha gente de la curia romana, va a este viaje y pues conoce al Papa en el avión y toda la cosa, y es como todas sus reflexiones. Me acuerdo que había visto que algunos lo criticaban como propaganda de Francisco, pero si tuviera que usar esa palabra de propaganda, más bien diría que es propaganda de los misioneros, porque en realidad mucho del peso del libro recae en los misioneros en Mongolia y en lo que habla con ellos y lo que platican y sus experiencias, y eso, hay partes interesantes. Sin embargo, es que creo que Javier Cercas es un tipo con un ego tremendo. Entonces, como que él no entrevista a las personas con este deseo de conocer sus opiniones, de conocer qué piensan, sino como de confrontar. Como de, yo soy más listo que tú. A veces hacía cada pregunta a los padres, o los cuestionaba de tal manera que me acordaba de una profesora de universidad que decía, mira, estas personas, o sea, los sacerdotes, estudian años teología y filosofía. Tú no vas a llegar, un chamaquito que no sabe nada, a querer mangonearlos, porque no vas a poder. Y así era en lo que pensaba con Cercas. A veces decía unas cosas que me... Hay un momento en donde cuestiona a... ¿Quién es? No me acuerdo qué cargo tiene. Pero bueno, es que lo hace con varios. Los cuestiona sobre pues que los sacerdotes no pueden casarse, pero él está convencido de que el hecho de que no puedan casarse es la raíz de los abusos sexuales en la iglesia. O sea, como de, es que no puedes impedir que estos hombres exploren sus impulsos. Una idea que a mí se me hace muy estúpida, porque es como decir que los hombres son seres sin control de impulsos, sin conciencia, sin... O sea,
no los dejes en la sociedad porque no van a poder controlarse, son un peligro. Se me hace como un argumento muy estúpido y pues prácticamente así se lo dicen, así como es que no tiene nada que ver. En realidad hablan sobre lo achacan al... Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del término, si me acuerdo, lo voy a apuntar aquí. Pero se refiere a esta idea de que los sacerdotes son infalibles, son la autoridad y no se les puede cuestionar. Entonces, como que a partir de ese concepto que ha regido a la iglesia durante muchos siglos, es sobre lo que se cimenta el abuso hacia las infancias, porque pues el sacerdote es infalible, ¿no? Entonces él tiene el poder sobre todos los feligreses. Me gusta cómo de pronto llega a cuestionar la figura de Francisco y dice, bueno, pero pues es que no es como un papa como muy religioso, todo lo que vemos en la prensa es la política y no sé qué. Le dicen, no, o sea, es que él es lo que vende, ¿no? O sea, la prensa lo que te pone son sus declaraciones políticas, no te van a mostrar como sus interpretaciones religiosas, pero en realidad sí ha sido un papa que ha hablado mucho de la religión y de la doctrina, y cómo de pronto pues como cuestiona la figura de Francisco, de lo que se ha dicho de él, ese lado no tan agradable de él. Y lo que me gustó, y decía que lo conecté con lo del Papa León, es el contexto. Francisco y León son fruto de su contexto, de la doctrina social de la iglesia. Francisco, pues argentino, vivió la dictadura que fue producto del Plan Cóndor, es decir, el intervencionismo gringo, y León, si bien es gringo, pasó muchísimos años en Latinoamérica, en Perú, en un pueblo, entonces pues conoce el impacto en el sur global de las políticas del norte global. Por eso tienen como esta visión del mundo y estas denuncias que hacen, y el cómo también eso influye en el aspecto con el que más se relacionan con la figura de Jesús. Lo cual me pareció interesante. Les digo, como que muy on point de los sucesos actuales. Tiene muy buenas partes, pero les digo que a veces yo sentía que el ego que se carga a Javier Cerca se lo pisa. O sea, no. Visceral de María Fernanda Ampuero. Este fue un audiolibro de María Fernanda, pues había leído Pelea de Gallos, que son unos cuentos, de aquellos, y son una serie de textos de autoficción, memoria, que habla de muchos aspectos de su vida, de muchos temas como la gordofobia, la salud mental, la no maternidad, o sea, la imposibilidad de tener hijos, el cuerpo. Es muy crudo este libro. Creo que le hace honor al título, visceral, porque los textos son así, son muy, muy viscerales, como abrirse en canal y así escribir una cosa muy fuerte, pero salen unos textos muy, muy buenos. Mis favoritos, diría que hay dos. Uno es el de cuando habla del COVID, porque hay cosas que de verdad ya había enterrado en mi memoria. que ahora, 6 años después, escuchas sobre eso y dices, güey, es cierto, yo lo vi en las noticias cuando estaba pasando, pero suena como tan irreal, tan horrible, como algo salido de un libro distópico, no sé, pero lo vivimos, ocurrió. Bueno, lo vivimos, o sea, yo desde México no ocurrió eso que ella narra, pero pues sí lo vi en las noticias. Y el último, es que de pronto, o sea, como que no habla de un solo tema en específico, sino confluyen. O sea, cuando habla de la maternidad, habla también sobre la gordofobia, entonces me gustó mucho. Ha pasado un minuto y queda una vida, de Gabriela Consuegra. Esta es una novela, pero es igual como autoficción, que la autora es una autora venezolana, escribió sobre la enfermedad y el fallecimiento de su padre, Alvarito, y
A su padre lo diagnostican con una enfermedad respiratoria y cómo fue eso menguando su cuerpo y las cosas que ella tuvo que enfrentar. El mes pasado leí Un Gran Señor que trata el mismo tema, pero de pronto lo comparaba porque en Un Gran Señor la autora hablando sobre los últimos días de su padre en una clínica, en un hospicio, o sea, de cuidados paliativos, en primer mundo, con medicamento, personal, toda la familia repartiéndose turnos, apoyándose, como que todo a nivel, como que todo lo que lo rodea facilitó el proceso del duelo y de la despedida. Mientras que en este libro, Gabriela está principalmente ella a cargo de su padre. Es que digo principalmente porque hay momentos en donde el narrador cambia y se vuelve un poco confuso, como quién está narrando, qué está pasando aquí. Pero esta persona está a cargo del cuidado de su padre a lo largo del tiempo, porque tiene una hermana, pero la hermana, pues precisamente por toda la situación política y económica de Venezuela, pues migró a España, entonces se queda sola al cuidado, la toma de decisiones. Y mientras Un Gran Señor es como el primer mundo, el sistema de salud bien, este es un sistema de salud venezolano colapsado, que de pronto su papá tiene una crisis respiratoria y no hay ambulancia y no hay forma de desplazarlo, llegan al médico y no hay especialistas, no hay medicamentos, es peregrinar por las farmacias tratando de encontrar el tratamiento y no haber. Y es esto, ¿no? El sistema de salud no te ayuda, estás viendo a tu padre luchando por respirar, la impotencia de no poder ayudarle y al mismo tiempo el peso de que las decisiones y el cuidado recaen en una única persona. Y pues esto como recordar al padre, sí recuerda las partes no agradables de su padre, pero más bien habla sobre un padre que fue su mejor amigo, su compañero, alguien con quien disfrutó crecer, y de pronto verlo así, el dolor que le causa. Es un libro conmovedor, me gustó, pero normal. La Guerra de los Huracanes, de Tia Watson. Este es un libro que creo que empecé en marzo, por el marzo asiático, porque la autora es filipina, si mal no recuerdo. A veces quería dejarlo, pero lo terminé. ¿De qué demonios trata? Bueno, tenemos a nuestros protagonistas, que son Talasin, quien es una, ¿cómo se dice? Tejedora de luz. También es una huérfana que lucha por la confederación, o sea, que lucha contra el imperio. Pero por el otro lado está Alaric, quien es un forjasombras, o sea, solamente teje luz, forjasombras, que es aparte el hijo del emperador y es como el guerrero pues más fuerte, quien comanda las tropas pues imperiales y toda la cosa. Entonces son enemigos, y un día pues en una de estas persecuciones ellos llegan a un lugar, un país que se ha mantenido neutral, y ocurre como un gran poder gracias a ambos, y pues, pasan cosas y se descubre que en realidad Talasin es como la heredera perdida de ese reino y terminan casándose. Esto no es un spoiler porque creo que está en la sinopsis. Es como ya saben, enemies to lovers, matrimonio arreglado y toda la cosa. Si yo no hubiera llegado a este libro sabiendo que es un fanfic Reylo publicado profesionalmente, lo habría adivinado. Bueno, habría adivinado que era un fanfic, porque tiene toda la estructura, los guiños, muchos detalles que comparten los fanfics, que si tú has pasado muchos años de tu vida leyendo fanfics, lo sabes. Tenía la duda de si en algún momento iba a ocurrir como meme, que a mí me gusta, o sea, como que mucha gente lo dice de manera burlona, pero a mí me gusta, que es el O en itálica. Y no les voy a decir si ocurrió o no, pero yo dije, en cualquier momento va a pasar esto, porque está ahí en el espíritu. La cosa es que creo
que la autora no hizo un gran trabajo al liberarse de la historia original. El mundo se me hace muy pobre, muy escasamente construido, los nombres como muy básicos. O sea, de verdad como una adolescente de, ¿y ahora qué nombre invento para esta técnica? Y el más fácil, ese se le ocurrió y así está en este libro. En realidad los personajes me fastidiaban, que era de, dejen de darle vueltas. Me gusta el slow burn. O sea, mi molestia no es como de, ay, el tropo de colonizador, colonizado, no. Pero si lo vas a hacer, como que hazlo bien. Hazlo bien. Y, o sea, no lo considero mi peor lectura del año, pero tampoco, o sea, tuvo sus momentos, pero cuando empecé a ver las reseñas en Goodreads, dice, ay, es que esta maravilla, es que este mundo, que no sé qué, dije, bueno, estas personas y yo hemos leído un libro totalmente diferente, me queda claro, qué bueno que les gustó, perfecto, bien por ellos. Yo un 2.5, 2.75 le puse en Storygraph y no creo seguir la saga ni siquiera por curiosidad. Los memorables de Lidia Jorge. A Lidia Jorge la leí el año pasado con Misericordia y pues estaba en Everand, entonces como que desde ahí ya lo había vinculado. Este es un libro sobre la revolución de los claveles en Portugal, que, bueno, vamos a eso. El libro nos presenta a Ana María Machado, quien es una periodista, es una novela, que es una periodista que pues vive en Estados Unidos y un día cierta persona que conoce la historia de Portugal le encarga un proyecto que es hacer un documental sobre la revolución de los claveles y por qué era como tan importante. Y ella al principio como que no tiene ganas, pero después dice, pues órale, ¿no? Está bien, voy y lo hago. Y va a la casa de su padre, que es Antonio Machado, un periodista muy importante de Portugal. Y ella sabe que pues su papá tuvo ciertos vínculos con personas que estuvieron en momentos claves de la revolución de los claveles. Y de hecho se encuentra una fotografía de una cena que tuvieron estas personas y a partir de ahí decide buscarlas y entrevistarse con ellas para hablar sobre este hecho histórico de Portugal y como que, pues, que cuenten cómo ocurrió. Y se encuentra con unas personas que están un poco desencantadas, que se sienten a veces traicionadas. Hay quienes en realidad se aferran al espíritu de la revolución y lo que hicieron, pero en su mayoría es como, pues, esto pudo haber sido tan grande y sin embargo no. Hay uno de los personajes que habla de que, pues, creo que cuando la policía o el ejército que no siguieron las órdenes y que todos dijeron, no, pues aquí todos fuimos, ¿no? O sea, nadie va a ser como el héroe, todos vamos a como a renunciar a la gloria y que unos sí lo hicieron y otros no, entonces como que sienten que traicionaron el espíritu de la revolución, que la revolución no les hizo justicia, ¿no? Aparte de este tema está como que Ana María tiene una relación medio tirante con su padre, o sea, como que sí se quieren, pero que hay secretos, hay una cierta desconfianza. Ella no le dice a su padre el por qué está en Portugal y qué es lo que está investigando y hay como un secreto con él. Algo curioso que me pasó es que el papá se llama Antonio Machado, entonces yo estaba como de, Antonio Machado fue alguien real, pero es ese y me fui a buscar y no, en realidad el Antonio Machado que yo recordaba era un escritor, creo que es un poeta español, o sea, nada que ver con Portugal. Y pues mi recomendación es que si van a leer este libro, antes vayan a Wikipedia, mínimo a echar, no confíen en ChatGPT, por el amor de Dios, se los pido, vayan a Wikipedia, es una fuente más confiable, para que sepan de qué se trató la revolución de los claveles, porque pues el libro no tiene
la obligación como de hablar de la historia de Portugal, ¿no? De algo que ellos ya conocen. Pero es que si tú no sabes, vas a decir, pero pues, ¿qué pasó? Porque no profundiza como en muchos hechos, sino como que dan por hecho que tú sabes qué pasó ese día y qué pasó con estos sucesos. Y es que la Revolución de los Claveles sí sabía de ella, por eso como que no estaba tan perdida, pero si ustedes no, pues van a necesitar como ese contexto. Ritos privados de Julia Arnfield. Esta es una novela sobre 3 hermanas que un día les avisan que su padre falleció. Pues su padre estaba enfermo, ellas no tenían contacto con el padre, o sea, él había sido como una figura bastante conflictiva, él las crió, pero era muy emocionalmente distante, entonces con el tiempo pues las 3 se desvincularon de él, pero pues sí sabían que estaba enfermo y todo, entonces les avisan, no, pues ya falleció y tienen que reunirse para arreglar lo de su padre, pero aparte ellas no se llevan bien. O sea, como de las 3, entre las 3 no se llevan bien, pero 2 pues como que se llevan un poquito mejor, porque la tercera es media hermana. Y hay como una cierta diferencia de edad y todo. Y la cosa es que este mundo que habita es un mundo en donde llueve sin parar. Es nuestro mundo, o sea, nuestro planeta Tierra, ocurre en Inglaterra, pero llueve sin parar y eso hace que los edificios sufran muchas afectaciones, que haya lodo por todas partes, que de pronto no funcione el transporte o que se afecte, pues sí, el ritmo cotidiano, aunque como esto ha pasado por años, ya la gente como que se ha acostumbrado, ya lo ve medio normal, ya sí, no le da como tanta importancia, han ajustado sus vidas a esa situación y pues si no, la situación que viven las hermanas de pronto está reflejada en el ambiente. Me gustó mucho eso porque de pronto la ciudad es un personaje más y el ambiente que construyó Julia Arnfield, muy bueno. Los personajes son bastante disfuncionales por sí mismos, pero aparte de la relación que tienen entre ellas y con el padre y como de despreciar al padre, pero al mismo tiempo este deseo que les quedó de ganarse la aprobación y el cariño, porque siempre fue muy emocionalmente distante y no tenían una madre a cargo, ninguna de las hermanas, porque la media hermana, su madre la abandonó y la relación entre ellas, les digo, como que todo el problema se refleja en el ambiente. Sáficas por todos lados en este libro, de hecho, hacen como un chiste así como de, ay, en las otras familias a veces todas las hijas son hetero, ¿te imaginas? Me gustó el final, fue como, ¿qué es esto? O sea, es que nunca pensé, o sea, sí te van dando como ciertas pistas, sí va construyendo eso Julia Arnfield, pero cuando llegas ahí te quedas como de, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Siento que podría salir una buena película de aquí. Y finalmente, Neblina afuera de Ivette Luna Flores. Ella es una autora que creo que ha ganado cierto reconocimiento como poeta. Y, o sea, como que la veía mencionada regularmente y debo admitir que me llamaba la atención, me daba curiosidad, pero la poesía no es para mí, entonces como que hasta ahí, que esa curiosidad nunca llegó al punto de, sí, quiero leerla, porque no, la poesía no me gusta, pero cuando salió este libro pues me llamó la atención porque es no ficción, son una serie de textos que ella fue escribiendo a lo largo del tiempo y habla de muchas cosas de su infancia en Monterrey, o sea, pues, en una situación de desigualdad y de pobreza, la violencia intrafamiliar, el alcoholismo de su padre, la crianza de su madre, los conflictos familiares. Por lo que entiendo de lo que dijo en este libro, su poesía es como muy vivencial y muy cruda, muy de las emociones y pues ciertamente eso encuentras en estos textos. Sí, o sea, la manera en la que los narra, habla también como de por qué empezó a leer y cómo desarrolló como
sus gustos literarios y su gusto por la poesía y por qué decidió escribir y su proceso creativo y toda la cosa. Creo que mi texto favorito, o sea, el primero me gustó mucho, pero, o sea, el primero me gustó mucho. Y creo que como inicio del libro funciona perfecto, pero diría que mi texto favorito fue el de los dientes. El de que va a arreglarse los dientes porque en realidad nunca pudo hacerlo cuando niña por la situación económica de su familia. Muy, muy bueno. Pues me gustó y se me quitó la espinita porque digo que la poesía no es para mí. Y cuando la he leído ha sido más porque he estado obligada o por algún reto de lectura o así que por decisión personal. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Muchas gracias por verlo y ojalá me acompañen en el siguiente video. Adiós.